Bien, mis hermanos, vamos a estudiar hoy un hermoso tema que es muy actual y que está afectando a millones de personas. Y es que siempre ha habido algo que se llama conspiración, pero esta es época de conspiraciones diarias, hermanos. Realmente el enemigo Satanás, llamado la serpiente antigua, dragón o diablo, como lo llama la escritura, siempre ha utilizado la conspiración como un arma letal contra las personas para traer simplemente miedo. Porque más grande es el que vive en mí, dice la palabra, que el que está fuera en el mundo. El enemigo quiere atemorizar mintiendo, atormentando a muchas personas que ya ni duermen, porque ven conspiraciones por todas partes. ¿Qué es una conspiración? Un diccionario nos dice que es una conspiración, se trata de un entendimiento secreto entre varias personas con el objetivo de derribar el poder establecido. Normalmente se han utilizado las conspiraciones, son famosas porque derriban gobiernos, sacan presidentes, en fin, traen desorden y esto con el ánimo de gobernar. Dice que tiene también vista en atentar contra la vida de una o varias personalidades, para así trastocar el funcionamiento de una estructura legal. Es una conspiración, pues algo que se hace en secreto. Siempre se trabaja por debajo, en la oscuridad, planificando, maquinando hacer el mal. Esto pues ya sabemos de dónde viene y no es nuevo, ha existido absolutamente, mis hermanos, desde siempre. El primer conspirador fue el diablo. ¿Sí? ¿Por qué dice usted eso, pastor? Satanás conspiró contra Dios, escucha, lo sabemos todos, y se llevó con él la tercera parte de los ángeles. Fue tan hábil este ser, hermano, que se llevó un tercio de los ángeles porque conspiró, convenció a la tercera parte de criaturas hechas por Dios para que se fueran contra él. De manera que es una estrategia funesta, letal, maligna, la conspiración. En la Biblia vemos muchísimos casos de conspiración, pero hoy vamos a tratar los más interesantes para que nosotros podamos tener claridad que es un mensaje de hoy, actual, donde Dios te está hablando. Toda la vida, pues, ha conspirado el enemigo contra Dios, y si él conspira contra Dios, por ende, conspira contra nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mira, conspira desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es, mis hermanos. Si el diablo conspira en secreto, nuestro Rey de Reyes lo destruye en público, porque Jesús es luz. El diablo es oscuridad. El que conspira lo hace en secreto, a oscuras, en tinieblas. No es de Dios. Y Jesús vino por eso, dice la Escritura, para deshacer las obras de Satanás. Pero, ¿cuál es la conspiración de hoy? Para que entendamos que este mensaje es claro de parte de Dios para todos los que están viendo y escuchando a través de la internet por YouTube este mensaje. Uno es la pandemia, porque la pandemia es algo fuerte, impactante, detonante, y cada vez que le pasa algo malo a alguna persona en el mundo siempre hay que buscar un culpable. De manera que muchas conspiraciones aparecen. ¿Es creada la pandemia por el hombre? ¿Qué dicen las personas? ¿Qué dicen los noticieros? ¿Qué dicen los conspiradores? ¿Que fueron los chinos? No, que fueron los Illuminati. Otro dice que no, que fueron los masones. Otros dicen que son los reinos de la tierra, las grandes naciones. Otros dicen no, son todos ellos unidos. Los rusos,
los americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que tiene al mundo en vilo y a cientos de miles de personas escucha, inclusive algunos que se llaman creyentes, son las vacunas. Las vacunas son conspiración, dicen algunos, basados en que hay una información que la nanotecnología trae manipulación genética y que hasta robots, dicen algunos, que nos están colocando en una vacuna. Mis hermanos, todo esto lo único que genera es desinformación, ignorancia más grande todavía, y lo más terrible de todo, y es la falta de confianza en Dios. Hoy en día, hermanos, el gemido de la gente, el susto de la gente se ha transformado en pánico. Y hay muchas personas que son buenas, que han caído en el error y no saben qué hacer. Los conspiradores los hicieron sus esclavos. Todos los días tú ves en la internet, si eres habitual visitador de YouTube, que hay diferentes conspiraciones. Ya no es la de ayer sino la de hoy. Mañana habrá otra y mucha gente oyendo. Hermanos, toda esta sarta de mentiras y de realmente cosas que no tienen nada que ver. Mucha gente lo dice simplemente por generar audiencia. Recuerda que los más grandes youtubers son los que generan un cúmulo enorme de personas siguiéndolos. Y lo siguen a base de cosas como estas que realmente están atormentando a la humanidad. Lo cierto, mis hermanos, es que toda la vida hemos estado en guerra, siempre, desde el principio. Y por ello, siempre habrá conspiración. ¿Por qué? Porque la conspiración es una estrategia militar de guerra. Cuando tú ves películas de espías, de espionaje, de cosas que se hacen en secreto, todo es conspiración. Y la conspiración es una estrategia, es válida en la guerra. Pero cuando atenta contra la salud mental de la gente, ya se vuelve peor que la pandemia, el miedo, el temor, la angustia. Efesios 6, versículo 12, para que entremos en contexto espiritual, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, conspiración sí hay, pero los verdaderos artífices de hoy son principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. ¿Qué es eso? Pues demonios, hermanos, con diferente rango. Para que entremos en el contexto espiritual, es cierto. Las conspiraciones obviamente generan miedo, porque la gente le teme a lo que no conoce y a lo que no puede ver. Y mis hermanos, es un tiempo donde es muy espiritual, donde las cosas que estamos viendo con los ojos tienen, hermano, un principio en lo sobrenatural. Y por eso hay mucha gente que hoy en día busca a Dios y otra se está volviendo más rebelde. Pero eso también está en la palabra. Son tiempos donde dice el Señor allí en el Apocalipsis que nosotros debemos ser, si somos buenos, seamos más buenos y más santos. Pero el que es bien malo va a tener que ser más malo todavía. Luego, es una, hermanos, época bien difícil y compleja. La manipulación por parte del enemigo para infundir pánico es la base de toda esta estrategia, hermanos, que estamos hoy estudiando. El poder de esta estrategia siempre han sido que se fraguan en secreto. El que conspira lo hace calladamente. Nunca el enemigo, hermano, ha actuado de frente, sino siempre por la espalda, a oscuras. Una palabra especial es solapadamente, a la sombra. Y Dios detesta ese proceder. El libro de los Salmos, capítulo 101, versículo 5a, dice: al que solapadamente infama a su prójimo, dice el Señor,
yo lo destruiré. Luego que el solapamiento de cualquier acción, Dios la detesta tanto que Él dice que al que haga eso lo destruye. ¿Sabes qué hizo el Señor? Ya lo vimos. Si el diablo conspira en secreto, Dios lo destruye a la luz. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados, dice la palabra, y a las potestades, Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor hace las cosas en público, de día, hermano, a una hora en que todos vean. La estrategia del diablo es una, la del Señor es otra. No tengas miedo, el Señor está contigo. Bien, ¿de qué somos culpables entonces si es el diablo el que hace la conspiración? Interesante pregunta que es la clave de este estudio. Dios detesta el miedo que se traduce en desconfianza hacia Él. Te lo repito. Dios detesta el miedo que produce todo esto porque es desconfianza hacia Él. El miedo de muy pocos, basta uno, contagia a muchos. Le tenemos miedo a la pandemia porque en cualquier minuto nos podemos contagiar, tenemos tapabocas, tenemos que lavarnos las manos todo el día y hacer mil cosas para que no nos contagiemos. Pues te digo que hay algo más letal que el coronavirus o el COVID-19 y se llama miedo, pánico. Vamos a leer un caso bien interesante porque la gente dice, pero ¿eso dónde está en la Biblia, pastor? Deme un ejemplo como para entender que realmente usted está hablando de conspiración. ¿Dónde está eso? Vamos a ver uno porque hay varios. Isaías 8, versículos 11 al 13. Dice la palabra del Señor, porque Jehová me dijo, está hablando Isaías, Jehová habló con él y le dijo, de esta manera, con mano fuerte. Vamos a repetir esto porque es muy importante. Lo que vamos a oír enseguida es algo que Dios mismo le dijo al profeta, pero se lo enseñó con mano fuerte. Y mano fuerte significa que tuvo que ser muy impactante. Inclusive el sonido de su voz tuvo que haber sido muy fuerte para que Isaías quedara completamente, hermano, convencido de lo que Dios le dijo. Mira esto. ¿Qué le dijo? Dice, me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Dios no quiere que su pueblo, los seguidores de Jesucristo, los que creemos en Dios, estemos en medio de un pueblo miedoso, temeroso, que no confía en Él. Escucha esto. Diciendo esto, versículo 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Hermanos, es muy claro el mensaje. No le diga conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Si tú siempre has creído en Dios y tienes fe y confianza en Él, no tienes por qué oírle, hermano, a alguien que está lleno de pánico y miedo porque no cree en Dios. Esa es la verdadera pandemia. Escucha esto. No llamen conspiración, dice el Señor hoy, a lo que ese pueblo le llama conspiración. No se ponga usted, hermano, a creer y fuera de eso a hablarle a otro, a predicar, en lugar de predicar el evangelio, a predicar que la nanotecnología tiene micro y nano componentes que hasta tienen robots que te van a destruir el ADN. Es lo más absurdo que alguien pueda haber, hermano, oído. Ahora, yo debo decirte una cosa porque la verdad, mis hermanos, debemos ser claros con todos.
si esto llegare a ser cierto, si es verdad esa conspiración, si es cierto que ya la nanotecnología pone microcomponentes y nanocomponentes, y fuera de eso nos pone armas letales dentro de una vacuna, pues ¿de qué tienes tu miedo? ¿Acaso una vacuna es más grande que Dios? ¿Acaso, hermano, el diablo es más grande que Dios? ¿Acaso una conspiración va a acabar con la fe de la gente? ¿Será que está acabando con la tuya? Ten cuidado, porque Dios está mirando y estás viendo cómo le enseñó el mismo Dios a Isaías a que no oyera de conspiraciones. No porque las conspiraciones sean mentira o porque no existan, sí existen, sino porque no confían en él. Hermano, vuelvo y te digo, y perdona que repita, pero debe quedar claro, la epidemia no es el COVID, es el pánico. El problema no es la vacuna, es la falta de fe. Dios le enseñó al profeta de esta forma para que hoy, después de miles de años, nos diera un mensaje que es para nuestra vida. No imites al pueblo temeroso, porque te va a ir mal con el Señor. Escuchen ese mensaje de Dios para estos tiempos. No participen de los que están contaminados, hermano, por el miedo y por los cuentos. ¿Sabes? A todo esto Pablo le decía cuentos de viejas, cosas raras. Hermano, hay mucha gente metida en un maravilloso mundo como el de Disney y ha logrado que se aparte la gente de la fe. Hay gente con fe que dice, aquí puede venir lo que sea, nanotecnología, nuevos computadores, diseños de ADN, lo que venga. Más grande es mi Dios. Eso es lo que quiere escuchar Dios hoy. No participes de ese tipo de pecado. Siempre si tú miras el Antiguo Testamento, Dios detestó algo que se llama la cobardía. Hay gente que dice, pero yo no tengo la culpa, mi espíritu es apocado, yo soy un cobarde. Hermanos, mira las listas de las personas que no van a entrar al reino de Dios. No entran los cobardes. ¿De dónde sale entonces alguien tan valiente? No, la valentía no es mía, ni es tuya, le pertenece a Dios, pero Él necesita tu confianza. No temas como ellos temen, no tengas miedo. Esto ha ocurrido desde siempre. Sí había una conspiración en lo que estamos leyendo. Escucha, te voy a dar el contexto. Había una conspiración de una alianza entre Israel, que era el reino del norte, y Asiria. Recuerden ustedes que el reino del Señor se dividió en dos. El reino de Israel. Quedó Israel arriba en el norte y quedó Judá abajo en el sur. La capital del norte era Samaria, la capital del sur era Jerusalén, y vivían en pelea como si fueran hermanos enemigos y eran de la misma raza, porque se dividió fue el territorio. Y ya empezaron a hablar distinto y a creer en cosas diferentes. En el reino de Judá estaba el rey Acaz. Y había una conspiración, sí. ¿Quién era el conspirador? El rey de Israel y los asirios. Estaban formando una confederación. Pero el profeta le profetizó triunfo. Dios les dio tranquilidad. Pero mira lo que pasó en Isaías 8, 9 y 10. Reuníos, le dijo el Señor, pueblos, y seréis quebrantados. Aquí Dios le está hablando a los asirios y a los confederados que se aliaron para destruir su pueblo. Oigan todos, dice el Señor, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Puede haber algo en contra de nosotros, todo el tiempo lo hay. Lo que pasa es que hoy nunca se ha visto con tanta evidencia como hoy.
pero los planes del enemigo contra tu vida son diarios. Cuando tú te levantas, adoras a Dios y te vas a trabajar, tú no te das cuenta, pero la cantidad, hermano, de situaciones donde Dios te ha dejado vivir es porque ha peleado, hermano, huestes de ángeles contra el enemigo. Hoy lo vemos patente y nos da miedo, pero la verdad es que esto ha existido todo el tiempo y estás vivo y Dios te ha protegido. ¿Será que se le olvidó a Dios entonces que tú tienes que ser protegido? El Señor dice, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, tú lo sabes, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, todo lo que planeen contra el pueblo será deshecho. Nadie te pondrá una mano porque Dios te defiende. Todo lo que, hermano, maquinen y conspiren en secreto contra la iglesia no va a prosperar. Isaías 54:17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Créele a Dios. Mateo 16:18, en el versículo 18b dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. El diablo puede, hermano, planear, pero nada le saldrá. Para los que crean, serán bendecidos. Nada de lo que piensa el diablo hacer va a acontecer. ¿Pero por qué? Preguntarán algunos. Porque Dios está con nosotros. Romanos 8:31, te sigo dando argumentos bíblicos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué buscas y rebuscas y recontrabuscas personas que te hablen de la nanotecnología y que te digan que esto es una conspiración, que no te vacunes, que te van a matar, que te van a asesinar, que si tú te vacunas de pronto te están metiendo la marca de la bestia? Nada de eso es cierto. Nadie lo puede comprobar. Y te repito, si pensáramos en un remotísimo caso que eso es así, entonces, ¿será que le va a costar trabajo a Dios defender a su pueblo? Mira que Dios aquí está bravo, no porque el enemigo se volteó contra su pueblo, para nada. No porque la confederación de Israel allí en el norte y con Asiria, no, nada que ver. Dios está bravo es con Judá, con su pueblo, porque no confían en él y están muertos de miedo, hermano. ¿Por qué? Porque alguien conspiró. Tú confías en Dios y por eso estás entendiendo esta palabra. Hoy te hago una pregunta. ¿De verdad crees que Dios está contigo? ¿Es más grande un plan del diablo contra ti que Dios mismo? Por favor, respóndelo en tu corazón. ¿Qué dice Dios en la Biblia al respecto? El Salmo 33:12 nos dice, maquina el impío contra el justo, maquinar es conspirar. Y cruje contra él sus dientes. ¿Y qué hace Dios? El Señor se reirá de él. Hermano, el Señor se ríe del diablo cuando conspira contra ti. ¿Lo puedes creer? No te preocupes. Si tomaste la decisión de no vacunarte, respetable. Pero si no te vas a vacunar por miedo, es mejor que lo pienses dos veces. Cualquier decisión que tomes en fe, Dios la respalda. Pero al que se muere de miedo, hermano, porque no confía en él, no le va a ir bien. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Siempre ha pasado. Su espada entrará en su mismo corazón, escucha, y su arco será quebrado. ¿Quién lo dice? ¿Un pastor? No, lo dice Dios. Volvamos a Isaías 8 para terminar. A Jehová de los ejércitos, verso 13, a él santificad. Sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Quieres tener miedo de alguien? Tenle miedo a Dios, no al diablo ni a las maquinaciones de los hombres. Mateo 10:28 te dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien miedo de aquel que puede destruir el alma
y el cuerpo en el infierno, Dios. Hermanos, existían normas para los cobardes desde el principio. Deuteronomio 28 dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Dios le dice a aquel que tiene miedo, pánico, que está muerto del susto, porque no le ha podido creer a Dios, porque cree que es más grande el diablo que Dios, que se devuelva para su casa, que no apoque el corazón de aquellos que sí tienen fe en Dios. Pusilánime, hermano, es una palabra tremenda. Es un sujeto con falta de ánimo y valor. Son desmotivadores profesionales que ocultan su cobardía, pero salen adelante cuando piensan y después hablan y tú los identificas. Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos están en la cabeza de la lista. Escucha, ¿qué pasa con los cobardes e incrédulos? Están unidos. El que es cobarde es incrédulo, dice el Señor. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ser miedoso, temeroso, pusilánime y no creer en Dios encabeza las listas de los que se van para el infierno. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La Biblia dice que un cobarde es lo mismo que un incrédulo. Mis hermanos, hoy más que nunca se está probando nuestra fe. Tenemos que adoptar, tenemos que definir una posición. No tengas miedo. Conoce el amor de Dios. Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El problema no es que haya conspiraciones, siempre las habrá. Nuestro problema será cómo las vamos a afrontar, con pánico o con fe. Pablo dice de los que se pierden por incrédulos y los que logran la salvación por la fe en el Hijo de Dios. Pablo se refiere a los incrédulos y a los que sí logran la salvación. Segunda de Corintios 2:16a. A estos ciertamente de muerte, olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Nuestro olor, ¿cuál es hoy? Yo te invito para que nuestro olor sea de vida, porque creemos en el que nos hizo. Y si tú crees en Jesucristo como el Hijo de Dios y tu Redentor y Salvador, Él siempre estará contigo y siempre te protegerá. No importa lo que el diablo maquine, no nos debe interesar. Vamos para adelante con Cristo. Gracias por tenerle fe al Señor. Que Dios te bendiga grandemente y si Él lo permite, nos veremos dentro de 8 días en otra, hermanos, charla hermosa con el Señor y predicación para la gloria de su nombre. Que Dios te guarde.